Vivo en el área del centro de una importante ciudad de Texas. Para escapar de la ciudad y disfrutar del aire libre y de un tiempo a solas, solía hacer el viaje de 1 hora y media casi todos los fines de semana a una pequeña cabaña que mis padres tienen en el bosque. He pasado mucho tiempo en esa cabaña y en esos bosques casi toda mi vida, así que me sentía bastante cómodo allí. La zona no tiene mucha gente viviendo y es relativamente segura. Así que, un fin de semana, llevé a algunos de mis amigos para pescar y pasar algún tiempo lejos de la ciudad. Mientras pescábamos en la orilla del río que pasa cerca de la cabaña de mis padres, sacamos algunas sillas, encendimos un fuego, bebimos algunas cervezas y observamos cómo el sol se ponía detrás de los árboles. Después de estar sentados durante algunas horas, sugerí que fuéramos a cazar al día siguiente para el desayuno. A los chicos no les entusiasmó la idea de levantarse temprano para andar por el bosque en busca de algo para comer. Preferirían quedarse despiertos toda la noche bebiendo y pescando y despertarse tarde al día siguiente. «Vamos a cazar ahora mismo», dijo uno de ellos. Todos los demás estuvieron de acuerdo y empezaron a animarse. Yo me quedé en mi silla y respondí, «No, es demasiado tarde, está demasiado oscuro, no podríamos ver nada ahí fuera, además de esas malditas brujas». Todos sabían que tenía razón, pero entonces uno de ellos dijo, «Espera, ¿qué quieres decir con brujas? ¿Qué son las brujas?». En serio, me reí un poco porque todos parecían tan intrigados y de repente tan centrados. Así que comencé a contar la historia de la última vez que fui de campamento y caza en los bosques alrededor de la cabaña de mis padres. Fue como cualquier otro viaje de acampada y caza en el que había estado. Había empacado una mochila con todas las necesidades, un rifle 22 largo y un MIP-45 que siempre llevo. Estacioné mi camioneta en la casa de mis padres y caminé por el camino de tierra hasta que desapareció en el bosque. Procuro no cazar demasiado en una misma zona, así que caminé en una dirección en la que sabía que nunca había cazado. Después de unas horas de caminata, encontré un claro en el bosque que permitiría tener una buena cantidad de luz de luna una vez que oscureciera. No uso una tienda de campaña cuando acampo solo, así que establecer mi campamento fue bastante fácil. Encendí un fuego y me apresuré a encontrar algo de caza pequeña para la cena antes de que oscureciera demasiado. Después de atrapar algunas ardillas y un conejo, comencé a dirigirme de regreso a mi lugar de campamento. La noche ya había comenzado a caer, así que estaba oscureciendo bastante. Me detuve un momento para encender mi linterna que colgaba de mi mochila. Le eché un poco de aceite a la linterna y la encendí. Unos cientos de metros más tarde, escuché movimiento a lo lejos. Obviamente, al moverte por el bosque con una mochila con un rifle atado, uno hace mucho ruido. Sin embargo, los ruidos venían más profundamente de los árboles, tienen un sonido distintivo, como un eco o una reverberación. Así que cuando escuché movimiento que venía de algún lugar que no eran míos, me congelé, me quedé completamente quieto y escuché. No hubo nada. Mi cerebro empezó a razonar lo más rápido que pudo y concluyó que tal vez una rama se había caído o un ciervo se asustó y salió corriendo del área. Eso fue suficiente para mí, así que continué en la oscuridad en la dirección que sabía que estaba mi campamento. Las brújulas no mienten, y ya había aprendido a usarlas y depender de ellas en este punto de mi vida. Lo escuché de nuevo. Ruidos que venían desde mi derecha, al norte de donde estaba, y esta vez, casi creí escuchar un grito de algún tipo. Nuevamente, me congelé, pensando que eran coyotes. No me preocupan demasiado los coyotes, así que continué. Sin embargo, el camino de regreso empezaba a sentirse realmente largo. Caminar por el bosque durante el día es muy diferente que caminar por el bosque de noche. Normalmente caminas más despacio, observando tus pasos con más cuidado. Por lo tanto, no es inusual que una caminata de la misma distancia pueda llevar más tiempo por la noche que durante el día. Antes de continuar, siento que debería decir que estaba recién casado en ese momento, probablemente menos de un año en ese punto. Como escribí antes, viajé mucho a lo largo de mi vida, y la nostalgia no era algo con lo que estuviera familiarizado hasta que conocí a mi esposa, a quien llamaré Julieta aquí.
Nos conocimos cuando ambos teníamos 18 años, y hasta ese momento, nunca había extrañado mi hogar ni a nadie realmente cuando estaba fuera. Pero una vez que empezamos a salir, comencé a experimentar finalmente la sensación de nostalgia cada vez que estaba lejos durante demasiado tiempo, y en algunos casos, ni siquiera mucho tiempo. Esa tarde de viernes, salí hacia el bosque. Llegué a casa del trabajo y cené con Julieta antes de irme. Solo habían pasado unas horas desde que vi a Julieta por última vez, y sin embargo, la extrañaba tanto en esos bosques, tanto que creo que casi sentía dolor. Dicho esto, creo que hará que lo que sucedió a continuación sea un poco más espeluznante. De todos modos, escuché algo. Me congelé y me quedé quieto en el oscuro bosque y me giré hacia mi derecha. Estaba profundamente confundido porque sabía lo que acababa de escuchar. Era Julieta llamándome, aunque sonaba como si estuviera un poco lejos. No había duda de que era Julieta. ¿Qué está haciendo aquí? Debe haber alguna emergencia, tengo que encontrarla. Probablemente ha estado llamando a mi teléfono, y ni siquiera está encendido. Algo malo debe haber sucedido, pensé mientras mi mente corría para racionalizar y encontrar una conclusión realista. Chip, gritó entre los árboles a lo lejos. Mi nombre no es Chip, pero es como me llama Julieta, y solo Julieta. Básicamente, corrí por el oscuro bosque hacia donde la escuché por última vez, deteniéndome de vez en cuando para escucharla de nuevo. Al final, tuve que parar porque no había escuchado a Julieta gritar durante un tiempo. Me quedé allí en silencio, entrando en pánico por lo que debieron ser unos 5 minutos, pero cada segundo fue tortuoso. Sentí que había fallado en encontrar a mi esposa, en ayudarla. Ella vino hasta aquí para encontrarme porque me necesitaba, y yo ni siquiera podía encontrar el camino hacia ella. Luego la escuché de nuevo, su voz resonó silenciosamente entre los altos árboles, y sonaba como si estuviera sufriendo. Comencé a caminar tan silenciosamente como pude hacia ella para poder escucharla si volvía a llamarme, y lo hizo. Sonaba notablemente más cerca. Me sentí aliviado al sentirme cada vez más cerca de Julieta. Esta vez me sentí alarmado. Sentí que estaba a punto de estar en peligro, pero lo ignoré y continué hacia mi esposa. De nuevo la escuché llamándome, pero no sonaba del todo bien. Era como si estuviera sufriendo, pero también como si no fuera ella en absoluto. Como dos personas diferentes que pueden decir las mismas cosas con la misma entonación y ritmo, pero nunca pueden sonar exactamente igual. Como si hubiera alguien más pretendiendo ser Julieta e imitando su voz, pero yo la había escuchado tan claramente hace unos momentos. Supuse que se estaba conteniendo, tratando de no llorar, así que seguí avanzando. Una y otra vez, escuché a Julieta llamándome mientras me acercaba más y más. Cada vez que me llamaba, su voz sonaba menos y menos como ella. Para cuando sonó como si estuviera a solo 10 metros de distancia, estaba en alerta máxima. No se parecía en nada a ella entonces. Quienquiera que fuera que me estuviera llamando, quería que yo creyera que era Julieta, yo sabía con certeza que no era ella. Me acerqué cuidadosamente con mi pistola en mano. Esta persona no se movía ni un ápice, pero podía decir dónde estaba. Me acerqué centímetro a centímetro, sosteniendo mi linterna frente a mí, tratando de ver con quién me estaba enfrentando. Entonces, asomando por detrás de un árbol, vi 2 ojos reflejando la llama de mi lámpara. Tengo que admitir que en ese momento, estaba aterrado. Julieta es más baja que yo, y estaba a la altura de los ojos con quienquiera que fuera esta persona, y sus ojos estaban demasiado separados para haber sido Julieta. «Oye, ¿todo está bien?», pregunté como un idiota. «Sí», dijo ella, «puedo darte todo lo que quieras». Supe de inmediato lo que realmente era. Conocía sus intenciones maliciosas. «Jesús, ayúdame», dije entre dientes en un susurro temeroso, con la arma aún en la mano, apuntando con seguridad hacia el suelo con el dedo fuera del gatillo. Tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, ella se estremeció, como si hubiera olido algo repugnante. Solo podía decirlo por su silueta y los reflejos en sus ojos. Me quedé quieto, dándome cuenta de lo que acababa de decir, mientras ella retrocedía hacia la oscuridad. Hasta este punto de mi historia,
Mis amigos se quedaron mirándome completamente en silencio, escuchando lo que decía. ¿Por qué no la disparaste? Tenías un arma, ¿verdad?, dijo el chico más joven. Le dije que hubiera sido inútil dispararle a la bruja. Probablemente no la habría matado ni le habría hecho daño. ¿Cómo? ¿Por qué?, respondió. Comencé a explicarles lo que son realmente las brujas, personas que practican la brujería y ofrecen rituales a los demonios que conjuran a cambio de algo que quieren. Mi teoría era que esta bruja, en particular, logró la inmortalidad a través del sacrificio de personas y animales. Podía notar que lo estaban pensando y tratando de decidir si creerme o no. Y para aquellos que escuchan, sé que podrían pensar que esto es increíble, y si no lo hubiera visto todo antes, yo tampoco lo creería. La verdad es que mis padres eran y siguen siendo figuras prominentes en la iglesia en la que crecí, siendo ancianos de la comunidad de la iglesia. Ambos realizaron exorcismos a lo largo de mi infancia, y no me refiero al típico sacerdote católico de Hollywood con una cosita blanca en el cuello bajo y una chaqueta negra sosteniendo una cruz de madera. Pertenecían a una denominación protestante hispana que, de hecho, está en profundo desacuerdo y se opone al catolicismo. Al ser demasiado joven para quedarme solo en casa la mayor parte del tiempo, a menudo me llevaban con mis padres a visitar casas para sacar demonios de la gente. Era una experiencia horrible cada vez. En las culturas latinoamericanas, no es raro que las personas y sus hijos visiten brujos o curanderos cuando se sienten enfermos o cuando quieren que sus vidas vayan en una mejor dirección, y a veces cuando quieren que le ocurra algo malo a alguien que les ha hecho daño. Participar en estos rituales es como una invitación abierta para los demonios y deja a las personas vulnerables a la actividad demoníaca. Así que siempre había alguien que necesitaba ayuda en nuestra comunidad. Vi y escuché todo lo que mis padres hicieron durante los exorcismos y leí cada libro que mi papá guardaba en su oficina sobre el tema. Para cuando tuve este incidente en el bosque, ya sabía muy bien qué hacer y qué no hacer. Retomé mi historia después de explicar un poco más a mis amigos. Como les decía, me quedé en el oscuro bosque con mi lámpara levantada con mi brazo extendido hasta que ya no pude ver ni oír a la bruja alejándose. Mi adrenalina tardó un rato en disiparse por completo. Luego, el miedo me golpeó fuerte. Intenté caminar de vuelta a mi campamento de forma constante y silenciosa, pero mis nervios me traicionaron y terminé casi corriendo a través de la oscuridad. Estaba bastante seguro de que podría encontrar mi camino de regreso, pero de todos modos, revisaba mi brújula con frecuencia. Después de correr y correr en la dirección correcta, nunca llegué a mi lugar de campamento. Me sentí confundido y dudé de mí mismo como nunca antes. Tal vez realmente no sé nada sobre estar en el bosque. Me preguntaba cómo podría haberme perdido tanto. Di la vuelta y caminé hasta que vi un patrón familiar en los árboles. Una vez que me sentí seguro de dónde estaba, me obligué a caminar de regreso hacia donde me encontré con la bruja. Cuando encontré el árbol detrás del cual se escondía inicialmente, lo miré durante un buen rato, esperando que volviera a asomarse. Pero nada, afortunadamente. Volví sobre mis pasos hasta donde me desvié de mi camino para seguir la voz de Julieta, y después de caminar un poco más, encontré mi lugar de campamento. Estaba exhausto, cubierto de sudor, arañado, hambriento y humillado por el bosque. Consideré recoger todo y comenzar la larga caminata de regreso a la cabaña, pero no tenía energía. Comí y di por terminada la noche. No dormí mucho, aunque me sentía completamente agotado. El bosque estaba muy ruidoso esa noche, incluso para los estándares de una noche de verano. Los insectos y los animales no se detuvieron ni un segundo para respirar, y los búhos eran particularmente agresivos. Los podía escuchar gritando cerca y lejos toda la noche. Cada vez que empezaba a quedarme dormido y a descansar, me despertaba con los gritos de los búhos resonando en el bosque, o al menos eso suponía que eran búhos. Me giré para mirar a los chicos y les pregunté si todavía estaban dispuestos a adentrarse en el bosque. Se miraron entre ellos y dijeron sí, riendo nerviosos. Bueno, ustedes adelante, yo no voy a entrar en este momento, dije, riendo para mí mismo. Pero no te hizo nada, la asustaste, dijo uno de ellos.
Quizás, pero solo porque dije Jesús, dije. Bueno, entonces solo dilo de nuevo si regresa, dijo él, notablemente irritado. No es tan simple, respondí. Creo que realmente tienes que creer para que funcione. Y puedo decir que realmente creía en ese momento, pero ahora no llamaré a nadie para que venga a ayudarme. Después de decir eso, no recuerdo mucho de esa noche, aparte de que todos terminamos la noche viendo Diamante de Sangre en la cabaña. Es la única película que mis padres tienen allí. Creo que ya estaba allí cuando compraron el lugar. En cuanto a lo que dije acerca de creer, no estoy 100% seguro de que sea cierto. La mayoría de los demonios odian a Dios y a Jesús, y no estoy seguro de si les importa si crees en Dios o no. No es que ya no crea en Dios, sin embargo, la única razón por la que creo es porque he visto el otro lado de las cosas, que la bruja sabía lo que amaba y lo que extrañaba y que haría cualquier cosa por Julieta. He visto y sentido el mal, pero nunca he sentido a Dios. En la década de 1980, cuando yo tenía alrededor de 7 u 8 años, mi abuelo paterno murió después de una larga batalla contra el cáncer. Odio decirlo de esta manera, pero recuerdo que mi familia se sintió aliviada, el estrés y el dolor que sufrió mi abuelo finalmente habían terminado. Mi abuelo había sido un hombre que ahorraba dinero pero nunca llegaba a gastarlo. Como mi abuela ya había fallecido, mi padre heredó todo según el testamento de su padre. Recibimos más de $60,000 en el testamento, y después de algún tiempo de planificación y discusión con mi madre, mi padre decidió invertirlo para su casa de ensueño. Quería volver al estilo de vida campestre en el que creció, pensó que los campos y bosques serían un mejor lugar para criar a mi hermano mayor y a mí. Mis padres compraron una hermosa casa estilo rancho con 80 acres de tierra, gran parte de la cual aún tenía que ser financiada, pero la herencia cubrió la mayor parte. Recuerdo cuando entré por primera vez por la puerta de mi hogar de la infancia, olía a madera bien cuidada, con el aroma de la hierba recién cortada que entraba por la puerta principal abierta. Mi madre nos dejó a mi hermano y a mí decidir entre nosotros cuáles serían nuestras habitaciones. Esta sería la primera vez que tendría una habitación para mí solo, y estaba tan emocionado que no me importaba mucho qué habitación elegía mi hermano. Ojalá me hubiera importado, aunque terminé con la habitación más lejana a la de mis padres. Esta habitación era amplia, con 2 ventanas que daban a los campos afuera. También tenía un gran armario del que no sabía qué hacer con él, era mucho espacio para un niño que guardaba su ropa en una cómoda. Fue en el primer día que estuvimos allí cuando comenzaron los extraños sucesos. Después de decirle a nuestros padres qué habitaciones elegimos, comenzamos a desempacar por separado en nuestras habitaciones. Yo estaba sentado en la esquina trasera del armario de mi habitación, pensando cómo apilar mi colección de juegos de mesa, lo único que se me ocurrió poner allí en ese momento. Dejé la puerta del armario abierta, al igual que la puerta de mi habitación, para que las luces de la casa y la luz exterior iluminaran el armario. El armario tenía su propia fuente de luz, una de esas bombillas con cuerda para tirar, pero me costaba mucho alcanzarla, así que no me molesté en usarla. Recuerdo haber colocado recién mi caja de Monopoly cuando la puerta del armario se cerró de golpe. Salté de inmediato y me di la vuelta. Sin ninguna luz desde afuera, el armario estaba completamente oscuro, excepto por la estrecha rendija bajo la puerta. Inquieto, grité el nombre de mi hermano asumiendo que estaba bromeando conmigo. No hubo ninguna respuesta. Corrí hacia la puerta, usando la rendija de luz en la parte inferior como guía. Luego, escudriñé en la oscuridad buscando el pomo de la puerta. Me alivié al encontrarlo, hasta que intenté girarlo, no se movía, no tenía sentido, la puerta del armario no tenía cerradura ni por dentro ni por fuera. ¿Por qué no giraría? Como niño asustado, solo podía suponer que mi hermano mayor estaba al otro lado, sujetando el pomo de la puerta. Nos gustaba bromear el uno con el otro, como hacen todos los hermanos, pero él nunca había sido de gastarme una broma así. Él tenía tanto miedo de la oscuridad como yo. Momentos después de darme cuenta, de intentar abrir la puerta era inútil, me volví hacia el centro del armario, alcé la mano buscando el cordón de la luz, me resultaba difícil alcanzarlo,
pero sabía que si podía sentir la punta, podría saltar y tirar de él hacia abajo, y la oscuridad desaparecería. Cuanto más caminaba a ciegas por la oscuridad, más rápido latía mi corazón. Estar envuelto en la oscuridad era una pesadilla hecha realidad. Pero no sabía que las cosas empeorarían. Al fin sentí la pequeña tapa al final del cordón antes de poder saltar e intentar tirar de la cuerda. Sentí algo que me dejó sin aliento. Una mano helada desde atrás se posó en mi cuello y subió lentamente por mi mejilla. Salté y grité tan fuerte que se me reventaron algunos vasos sanguíneos de la cara. Prácticamente me lancé contra la pared cercana para alejarme de lo que me había tocado, porque había venido desde la dirección de la puerta. Rápidamente me arrastré hacia la puerta y empecé a golpearla, gritando por si alguien me escuchaba. Momentos después, mi papá abrió la puerta desde el otro lado. Casi me caí de bruces mientras salía y miraba inmediatamente dentro del armario. La oscuridad ahora retrocedía ante la luz que volvía a entrar por la puerta abierta. El armario, excepto por mi pila de juegos de mesa en el fondo, estaba vacío. Mi padre me levantó y me abrazó, mirando mi rostro. ¿Te encerraste ahí dentro, amigo? Vaya, mira tu cara. Me limpió las lágrimas de mis mejillas enrojecidas mientras me llevaba a la habitación de él y de mi madre para consolarme. No pude decirle que la puerta no tenía cerradura, pero sí logré contarles a los dos lo que sucedió allí dentro. Lo atribuyeron a mi intenso miedo a la oscuridad. Específicamente, mi madre dijo que estar tan asustado puede hacerte ver o sentir cosas que no están ahí. Lo comparó con ver figuras o caras en la oscuridad cuando en realidad estás mirando un perchero o una silla. A pesar de que amaba a mis padres, no estaba de acuerdo con lo que decían. La mano que sentí era muy real y la recuerdo claramente incluso ahora. Esa mano no era mía ni producto de mi imaginación. Más tarde, cuando mi papá fue a mi armario una noche para agarrar uno de mis juegos de mesa, lo vi hacer una mueca al abrir la puerta. Era la primera vez que le echaba un buen vistazo. Mi padre examinó el pomo de la puerta por ambos lados y levantó una ceja. «Oye, amigo», dijo mientras revisaba la puerta del armario, «si entras aquí, asegúrate de no cerrar la puerta o podrías quedarte atrapado de nuevo. No tiene cerradura, así que probablemente esté torcida o algo así». Asentí e hice mi mejor esfuerzo por creerle. En los siguientes meses, cosas pequeñas pero extrañas y espeluznantes sucederían, especialmente en esa parte de la casa cerca de mi habitación. La ropa sucia que dejaba en el suelo de la habitación a menudo terminaba dentro del armario por la mañana. Cuando empecé a cerrar la puerta del armario todas las noches por miedo a esa maldita cosa, siempre estaba abierta por la mañana. Un día, mientras jugaba afuera después de haber limpiado mi habitación, mi madre me llamó furiosa. Cuando regresé a mi habitación donde estaba mi madre, estaba muy furiosa por lo desordenada que estaba. Pensó que no la había limpiado, pero el estado en que se encontraba era peor de lo que nunca la había visto. Todos los cajones de mi cómoda habían sido sacados y volcados. Mi manta y sábana de la cama se habían arrancado y arrojado sobre la puerta del armario, que estaba abierta. Dentro del armario, cientos de piezas de juegos de mesa estaban esparcidas por el suelo, como si alguien hubiera volcado cada caja. Estaba asombrado, pero no importaba lo que le dijera a mi madre, ella no lo creía. Exigió que limpiara mi habitación correctamente antes de permitirme salir. Obviamente, estaba molesto, pero hice lo que me dijo. Limpié tan rápido como pude, doblé toda mi ropa nuevamente, hice mi cama y luego me quedé parado en la entrada de mi armario. No podía entrar allí solo, especialmente después de que algo o alguien acabara de arruinar mi habitación, y sé que no fui yo ni mi hermano, porque estábamos afuera. ¿Y por qué mis padres iban a destrozar mi habitación? En lo más profundo de mí, sabía que era la cosa en el armario. Permanecí en esa habitación 2 horas más de lo necesario, sin querer entrar en el armario para recoger las piezas de los juegos de mesa. Pero cuando mi estómago empezó a gruñir y el olor de pollo frito casero llenó el aire, me forcé a levantarme y entrar en el armario. Me llevó algunos intentos, pero logré saltar y alcanzar la cuerda de la bombilla, así que al menos tendría algo de luz si me volvía a quedar atrapado allí nuevamente. Rápidamente comencé a recoger las piezas del suelo.
Fue un dolor emparejarlas con las cajas correctas, ya que se habían mezclado una docena de juegos diferentes. Cada pocos segundos, miraba la puerta del armario, asegurándome de que se mantuviera abierta. Pensé que nada sucedería si esa puerta estaba abierta. Pensé que nada podría suceder si la luz estaba encendida. Estaba equivocado. Recogí la última pieza, una pequeña bola blanca que estoy bastante seguro de que pertenecía a la caja de los hipopótamos hambrientos. La tiré dentro, cerré la caja y me di la vuelta. Una mujer estaba parada en la puerta. Su forma femenina me hizo pensar que era mi madre al principio, pero era más alta que ella. Tenía el pelo revuelto que le llegaba hasta las costillas, estaba de espaldas a mí, con un vestido azul claro manchado, parecía estar mirando por las ventanas de mi dormitorio. Luego levantó un dedo huesudo y señaló hacia una de las ventanas. Juraría que la escuché hablar entonces. Creo que dijo, «Qué día tan agradable». De repente, en un abrir y cerrar de ojos, mi visión se obstruyó. Me alejé, pensando que de repente me había quedado ciego. Pero al llevar las manos hacia mi cara, encontré un cabello grasiento y desordenado cubriéndome por completo. Luego, esa respiración lenta y trabajosa vino desde detrás de mí. Esta mujer ya no estaba en la puerta, estaba justo detrás de mí con su cabello cubriéndome. Entonces grité y corrí hacia adelante donde vi por última vez la puerta del armario abierta. Esto suena loco, pero los pocos metros que corrí para escapar de ese armario, en cada centímetro de camino luché a través de ese cabello. Su respiración se quedó en el mismo lugar del armario, pero el cabello parecía infinito, como si ya no viniera de su cabeza y en su lugar colgara desde el techo. Solo cuando salí corriendo del armario, el cabello finalmente llegó a su fin. Me volví para cerrar la puerta y encontré, una vez más, el armario vacío. Estas son algunas de mis experiencias más aterradoras con lo que acabaría llamando la bruja de la granja Danner. Danner era el nombre de uno de los propietarios anteriores de la tierra. Ojalá pudiera decir que descubrí quién era, que nos mudamos y que todo se detuvo, pero no nos mudamos y nunca se detuvo. Sucedería al azar y las cosas podrían calmarse durante meses, pero ella siempre estaba allí, aparentemente prefiriendo mi lado de la casa. Las experiencias solo cesaron después de que me mudé a los 20 años. Si quieres escuchar más de estas experiencias, házmelo saber. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes no me creerá.